de todo verdadero creyente, ser como Jesús. No es el verdadero frase de cajón y de cliché que todos utilizan. Yo quiero ser más como Jesús. Bueno, un punto de partida importante es la ley de Dios. Si queremos ser como Jesús, no podemos despreciar la ley moral del Antiguo Testamento. Así que Santiago hace este énfasis, continúa con esta amonestación contra el uso inadecuado y pecaminoso de la lengua. Ya hemos hablado en varias oportunidades en la carta cómo Santiago dice que una de las marcas de la verdadera espiritualidad no está, y esto lo digo una vez más hasta que a ustedes se les quede memorizado, no es el hecho de hablar mucho, sino todo lo contrario, saber refrenar la lengua, saber lo que decimos y cómo lo decimos. Y yo sé que esto de refrenar la lengua en versículos más atrás queda como muy en el aire. Bueno, Santiago hace una aplicación magistral, clara, de lo que significa refrenar la lengua. Él pasa a amonestar a aquellos cristianos que usan la lengua dentro de la iglesia como una espada, como un arma de filo contundente, que la usan para señalar y juzgar a otros hermanos. Después de señalar la insatisfacción humana, Santiago pasa ahora a señalar esta insatisfacción reflejada en las palabras. ¿Cómo una iglesia puede demostrar su insatisfacción? A través de sus palabras. Así que Santiago, como un buen pastor, quiere corregir la forma en que los hermanos se estaban tratando entre ellos y cómo estaban hablando entre ellos. Ahora, cuando hablamos de murmuración y juicio, que son dos de los temas que Santiago toca en este texto, estamos hablando de dos de los pecados más comunes en la vida de un creyente. Todos los que estamos aquí, hermanos, no estamos libres de ser acusados como murmuradores y como jueces, como personas que juzgamos. Constantemente vemos problemas y peleas dentro de las iglesias por acusaciones que se levantan de los cristianos de unos hacia otros. Muchos son los que juzgan a otros hermanos, muchos son los que murmuran de ellos, y todos somos aquí culpables de ese pecado. Si usted en esta mañana pensaba que este sermón era para el hermanito o la persona que no vino, déjeme decirle que usted está equivocado y está pensando mal. Es que no vino fulano, que él es el que más juzga, el más criticón, él necesita oír este sermón. No, usted necesita escuchar este sermón. Usted y yo necesitamos ser amonestados por la palabra de Dios. Usted y yo somos los primeros que necesitamos aplicar estas verdades en nuestra vida cristiana. Por eso quiero ser tan claro, hermanos, nadie aquí es inocente de este pecado. Algunos de nosotros hemos hablado mal de un hermano, hemos juzgado a un hermano sin conocer sus motivaciones, hemos murmurado de alguien sin conocer lo que esta persona siente. Ahora, esto nos recuerda una vez más, hermanos, el duro trabajo que consiste en la santificación de la lengua en nuestras vidas diarias. Mucho se habla de santidad hoy, unos en el sentido legalista, otros en el sentido antinomiano, en que no, ya Cristo murió por mí, entonces no necesito ser santo, ya soy santo, entonces no necesito ni siquiera pedir perdón por mis pecados. No, la santidad empieza principalmente, hermanos, y en primer lugar, en nuestras lenguas. Si queremos ser santos, debemos santificar nuestra lengua, debemos refrenar nuestra lengua. Dios está interesado en que seamos santos, y esto no solo comprende acciones, formas de vestir, cosas que oímos, como hoy creen la gente que oír música secular de algún tipo es algo pecaminoso. Pero cuando van a un cine a ver las 50 sombras de Grey o a ver películas de terror, ellos no tienen ningún reparo en ir. Es una santificación superficial. Dios va más profundo y Él dice, es vuestra boca lo que necesita ser santificado. Son vuestras palabras, es lo que ustedes dicen, lo que sale de su boca, lo que hay en su corazón y se refleja en palabras. Ahí es donde comienza la santidad. Y por eso hice ese recuento así en un minuto del sermón pasado. Si Dios no solamente se interesa en nuestros deseos, hermanos, sino que también Él está interesado en nuestras palabras. Dios no se siente celoso porque nosotros anhelemos solamente el mundo. A Dios también le desagrada que nosotros usemos palabras hirientes contra los hermanos. Así que, ¿quieres ser santo? Examina en esta mañana tu forma de hablar. ¿Quieres realmente decir que tú vives en santidad? Bueno, es hora de hacer un alto, parar y examinar la forma en que yo estoy hablando de otras personas. Hace un momento estábamos viendo Isaías capítulo 6
en la escuela dominical, y vimos que una de las cosas que más sorprende a Isaías en el texto de Isaías capítulo 6 es ver cómo su propia inmundicia se refleja en sus labios. Él dice: ay de mí que soy hombre muerto, que tengo labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Si ustedes han estado leyendo conmigo el libro de Isaías todos estos domingos y se han dado cuenta que ellos en su culto aparentemente estaban bien. Pero Dios dice en capítulo 1, no me traigas más ofrendas. Para mí toda esta luna nueva y fiestas, celebraciones, para mí son aborrecibles. Y una de las cosas por las que Dios aborrece al pueblo de Israel en este momento de la historia es porque ellos están pecando con su lengua. Así que, vuelvo y repito, la santidad incluye santidad de deseos, capítulo 4, versículo 1 al 10, y la santidad de nuestras palabras, en estos dos versículos que vamos a ver. Así que vamos a ver en esta mañana, hermano, 3 puntos sencillos en nuestro texto que nos van a ayudar a meditar, a ser confrontados, exhortados acerca del uso de nuestra lengua y otras personas y otros hermanos. En primer lugar, estaremos viendo la prohibición contra el mal uso de la lengua. Versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Santiago, en primer lugar, comienza en el texto, en esta sección, haciendo una clara prohibición a los hermanos. Él pasa de llamarlos adúlteros, ¿cierto? Un lenguaje muy fuerte, muy duro. Y ahora les vuelve y les recuerda su condición y les habla de una manera tierna. Le dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Él les habla directamente acerca de este problema que es producto precisamente de esa insatisfacción humana, esas guerras y luchas y peleas que hay entre ellos, en que anhelan, desean y no tienen. Así que otra forma de demostrar esa insatisfacción es acusándose y murmurando unos de otros. Santiago prohíbe expresamente o llama a estos hermanos a que dejen de estar murmurando unos de otros. Esta palabra murmurar o hablar mal se refiere básicamente al hecho de hablar con palabras hirientes contra una persona. Esta palabra tiene un sentido de hostilidad hacia una persona. No es una opinión simplemente. Es que la persona cuando dice estas cosas lo dice con una mala intención, con una malicia. ¿Y quieren saber qué tan maliciosa es esta palabra? En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, Pedro, allí hablando a los creyentes y cómo ellos deben tener una buena actitud delante del mundo que los persigue, describe de esta manera a los inconversos. Mire lo que dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La palabra murmurar, esa misma palabra que usa Santiago aquí en este texto. Él está diciendo que los inconversos, los gentiles, están acusando con total hostilidad a los creyentes. Miren ustedes en qué es lo que ellos hablan mal. ¿De qué los están acusando? Dice: en los que murmuran de vosotros como malhechores. Están diciendo algo que no es verdad de los creyentes. Están diciendo algo con total deseo de dañar su reputación y de hablar cosas que no son ciertas. Esta palabra encierra la idea de una acusación falsa o un desacuerdo que se mantiene con alguien en secreto. Es una forma de hablar que resalta la crítica dañina contra una persona. A eso se refiere aquí murmurar. Si un cristiano habla contra otro cristiano de esta manera, no se está asemejando a Cristo, se está asemejando precisamente a todo lo contrario, al mundo, a un impío. Así que si usted de los que acostumbra a hablar mal de otras personas, a criticarlos con el fin de dañarlos, usted está actuando como actúa la gente del mundo. Si usted habla de otro hermano de esta manera, usted no se está colocando del lado de la iglesia, sino del lado del mundo. Usted está tomando el bando del mundo para acusar a otra persona, haciéndolo de la manera en que el mundo lo hace. Esta palabra encierra la idea de hablar mal, de hablar con maldad hacia otra persona. Es una acusación negativa con ánimo de criticar de una forma destructiva a otra persona. O también se relaciona con el hecho de esparcir acusaciones contra alguien que no han sido probadas. Es acusar a alguien generalmente sin la información necesaria. Cuando se acusa y se pone en tela de juicio las motivaciones de una persona. Toda esa palabra encierra esta idea. Cuando alguien hace una acusación
y no se conocen los motivos por el cual esa persona hace eso. Pero aún así yo decido juzgar a esa persona y juzgar sus motivaciones, aunque yo ni siquiera me he parado con esa persona a preguntarle por qué hace lo que hace. Por ejemplo, esta palabra también se utiliza en la Septuaginta en Números capítulos 21, versículo 5, cuando el pueblo de Israel habla contra Dios y contra Moisés. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y dice lo siguiente: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Noten ustedes que aquí la palabra hablar contra Dios y contra Moisés, en la traducción griega del Antiguo Testamento, usa esta misma palabra que usa Santiago. ¿Y qué es lo que está ilustrando aquí Moisés? El pueblo de Dios está hablando contra Dios, está tratando de conocer las motivaciones de Dios, sin siquiera en primer lugar preguntar. Ellos están asumiendo que Dios los quiere matar en el desierto. Él dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Están lanzando una acusación contra Dios. Están sentando a Dios en el banquillo de los acusados y lo ponen en juicio. Están acusando a Dios, a Moisés, de ser el culpable de este mal que ellos tienen en ese desierto. Están acusando a Dios, están señalando a Dios porque ellos dicen conocer las motivaciones de Dios. Luego el salmista utiliza esta misma palabra en el Salmo 101, versículo 5, para hablar de aquellas cosas que Dios aborrece y que Dios conoce en el corazón de los hombres. Dice, Salmo 101, versículo 5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Aquí la palabra se usa en el sentido de difamación, de una crítica dañina, destructiva, de esparcir especulaciones y cosas que no me constan contra alguien, acusándolo de una manera injusta. Ahora, hermanos, esto debemos evitar, o si usted lo está haciendo, tiene que pararlo ahora mismo. Usted es responsable de todas las palabras que usted dice y con qué motivación usted las dice. Usted sabe que muchas veces usted ha acusado a alguien sin conocer sus motivaciones, sin saber ni siquiera la información alrededor de esos eventos. Santiago dice, hermanos, no murmuren unos de otros. ¿Y cuán grave es cuando lo hacemos contra hermanos? ¿Cuán grave es cuando lo hacemos contra aquellos que son nuestros hermanos en la fe? Ahora, quiero aclarar algo, hermanos. ¿Significa necesariamente este texto que entonces no podemos señalar algo en algún hermano? ¿Algo que está haciendo mal? ¿Será que el discernimiento lo tenemos que cortar aquí y nunca más poder juzgar a una persona? Bueno, Jesús deja claramente esto establecido en las Escrituras. Mateo capítulo 7. Aquel texto famoso que todo el mundo saca fuera de contexto para decir que no podemos juzgar. Jesús dice, sí podemos juzgar, pero si ustedes leen bien el texto, Jesús deja claro que si vamos de juzgar a alguien, ha de ser con un justo juicio. Ahora, ¿qué clase de juicio podemos hacer como creyentes? Un juicio con todas las pruebas y sobre todo, como dice Jesús allí, mirándonos a nosotros mismos antes que a la persona señalada. Por eso Jesús pone una ilustración y Él dice, miren primero ustedes la viga, el poste que ustedes tienen metido en su ojo antes de mirar la pajita que tiene el hermano en su ojo. Primero sáquese la viga para que usted luego pueda ayudar a ese hermano a sacarse la pajita que tiene en el ojo. Entonces, de ninguna manera estoy diciendo que los creyentes no podemos juzgar. Lo que tenemos que hacer es un juicio justo, correcto y no un juicio hipócrita. Eso es a lo que se refiere este texto de Santiago. Tenemos que tener mucho cuidado, cerciorarnos de cuán pecadores somos, o si no estamos practicando ese pecado que estamos señalando en una persona. Jesús rechaza de plano el juicio injusto de aquellos que señalan hipócritamente a otros mientras ellos viven y cometen esos mismos pecados. Así que Jesús no prohíbe que juzguemos, sino que nuestro juicio sea imparcial, conociendo los motivos, ¿cierto?, que mueven a esa persona a hacer lo que hace, informándonos bien de qué es lo que esa persona está diciendo, por qué lo está diciendo, en qué contexto lo está diciendo. Ahora, en un contexto de luchas y guerras internas dentro de una iglesia como lo que nos presenta Santiago, muchas personas estaban justificando el hablar mal de otros hermanos. Y eso nos muestra qué fácil es iniciar una guerra dentro de una iglesia, qué fácil es nosotros iniciar una guerra dentro de nuestra familia. Qué fácil es iniciar una guerra con nuestro cónyuge. Qué fácil es iniciar una guerra con nuestros hijos.
¿No recuerdan ustedes que Santiago nos ha dicho que la lengua es como un fuego que enciende un bosque? Que es fácil de emprenderlo. Usted tira un fósforo y prende un bosque, mientras que si usted tira un vaso de agua en la calle no puede crear una inundación. Esa es la gran diferencia. Qué fácil es señalar para nosotros y difamar a alguien y hacerlo así nuestro enemigo. Así que mi querido hermano, amigo que estás aquí en esta mañana sin Cristo, si este es tu estilo de vida, es algo que tú tienes que parar ya. Si tú estás hablando mal de otros, es hora que cortes con esto definitivamente. No es de los creyentes usar la lengua para murmurar, ni para hablar contra otros, ni para difamarlos. Y nosotros sabemos, hermanos, esto es algo que es común entre los no cristianos. Es común entre los no cristianos. Una de las verdaderas marcas de la santidad y que estamos separados del mundo es la forma en como nosotros usamos nuestra lengua. Es la forma como nosotros hablamos de otras personas. Examínese en esta mañana, querido hermano y hermana. Querido amigo que está aquí en esta mañana sin Cristo. Examine realmente sus motivaciones. ¿Cuántas veces usted ha señalado a alguien con rabia, con ira, porque usted cree que conoce las motivaciones de esa persona? Debemos reevaluar la forma en que estamos hablando. ¿Cuál es el patrón que usted sigue a la hora en que usted está molesto? Cuando usted se molesta porque usted se entera de algo de alguien, ¿cuál es el patrón a seguir? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Cuando se escucha algo que alguien dice, ¿corremos a criticar, a defendernos, a ponernos a la defensiva, o primero buscamos saber cuál es la motivación de esa persona? Cuando tenemos algo contra alguien, ¿somos capaces y tenemos los pantalones para ir a decírselo en la cara? ¿O más bien empezamos a esparcir rumores y chismes de esa persona con otros? ¿Vamos primero a esa persona y le decimos en su cara lo que no nos gusta? De una forma obviamente cortés y amable. ¿O emitimos un juicio implacable de entrada sin conocer primero lo que esa persona piensa? Si ese es tu caso, yo te digo en esta mañana, hermano, arrepiéntete de estas cosas. Es una clara amonestación del texto de Santiago. No lo hagas más. Es el plan de Dios que tú santifiques tu forma de hablar. Dios está llamando tu atención en esta mañana a que tú mires la forma en que te expresas, la forma en que tú ves las motivaciones de los demás, a la forma en cómo tú estás actuando y cómo estás pensando acerca de los demás que piensan contra ti. Sobre todo aquellos hermanos que puede que no estén de acuerdo contigo, hermanos que puede que no te caigan bien. Es hora de parar, hermanos, y reevaluar lo que ustedes están diciendo, las cosas que están saliendo por su boca. Debemos ser como Isaías capítulo 6, ya lo dije en la introducción. Reconocer la maldad de nuestra boca y rogar al Señor que, como aquel ángel tocó con el carbón encendido sus labios, el Señor toque los nuestros con su santidad, hermanos. Necesitamos desesperadamente ser santos en nuestras palabras y mucho más allá en las motivaciones de nuestro corazón, que es lo que hace que nuestras palabras salgan de nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que, hermanos, es hora de que pensemos 2 veces antes de hablar contra nuestros hermanos. ¿Han escuchado ustedes alguna vez esta frase? Si no puedes decir algo bueno de alguien, mejor no diga nada. Muchas mamás le han enseñado esto a sus hijos. Bueno, eso es algo que Santiago está diciendo aquí en esta mañana en el texto. Si no tienes nada bueno que decir de un hermano, no digas nada de él. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos estamos abiertos a la crítica de muchas maneras, pero ninguno de nosotros debería estar atropellando a otro hermano por estas cosas. Ninguno de nosotros debería estar hablando de manera crítica, destructiva contra los hermanos. Ninguno de nosotros debería estar difundiendo informes falsos acerca de una persona. Así que, en primer lugar, Santiago nos habla de una prohibición. ¿Y en qué consiste esto? En segundo lugar, Santiago nos da la razón principal. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no tengo el derecho, en cierta manera, de murmurar contra un hermano? La segunda parte del versículo 11. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Santiago mete la ley en este segundo punto. Ahora, la pregunta que yo me hacía cuando estaba estudiando este texto para predicarlo es ¿por qué Santiago dice que a nosotros murmurar de un hermano estamos murmurando de la ley? Bueno, Santiago incluye aquí 2 conceptos. En primer lugar, murmurar, y en segundo lugar, juzgar.
Y esta palabra juzgar es supremamente importante en el argumento de nuestro autor. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de hablar mal de un hermano, sino que toda murmuración, toda crítica introduce la idea de que alguien está emitiendo un juicio sobre esa persona. Cuando usted está murmurando de alguien, cuando a usted no le parece lo que alguien está haciendo, sin conocer sus motivaciones, usted está poniéndose en el lugar de juez. No solamente nos contentamos con hablar mal de alguien, sino que al hacerlo estamos incurriendo en un juicio, estamos emitiendo un juicio de valor. Criticar y juzgar, murmurar y juzgar van de la mano, van de la mano. No podemos separar la murmuración del juicio. Siempre que alguien murmura, siempre que alguien difama, está juzgando, está tomándose la atribución de ser un juez. Y yo creo, básicamente, que Santiago dice esto, que al murmurar de un hermano y juzgar a ese hermano estamos juzgando la ley. Él lo está diciendo básicamente por esta razón. Porque nosotros estamos desbancando a Dios, que como él dirá más abajo es el dador de la ley, y estamos nosotros tomando el papel y la atribución de ser un juez. Estamos sentando a esa persona en el banquillo de los acusados. Es como si lleváramos a este hermano a un juicio. ¿Alguno de ustedes alguna vez hay un juicio? Es llevar a un hermano a un juicio. Toda persona que habla mal de alguien está haciendo el papel de juez, emite un juicio. Y como ya dije anteriormente, podemos juzgar, claro que sí, pero con justo juicio, teniendo como estándar el estándar de la ley de Dios, no mis estándares. Por eso Santiago dice también eso: cuando juzgamos a un hermano estamos juzgando la ley. Estoy colocando mis estándares por encima de los estándares de la ley de Dios. Estamos colocando nuestros débiles y pecaminosos estándares con los cuales medimos a nuestros hermanos. Decimos, este hermano o esta hermana hace esto o aquello, o se está equivocando en esto y lo otro. Pero ¿contra qué lo estamos midiendo? Lo estamos midiendo con lo que a nosotros nos parece que es correcto, o con lo que la Escritura dice. Ese es precisamente el problema, la raíz de este problema, hermanos, que criticamos y hablamos mal de un hermano que no está aplicando nuestros estándares. Lo que a mí me parece que es correcto, lo que yo considero que debería hacerse en ese caso. No estamos aplicando el estándar santo de Dios y su palabra, sino los míos. El mío está viciado, está amañado a mis propios pensamientos, a mis propios deseos, a mis propios juicios. La ley de Dios está fundada bajo el carácter y la santidad de Dios. He ahí la gran diferencia, mis queridos hermanos y amigos. ¿Por qué es pecaminoso juzgar a un hermano con mis estándares? Porque la respuesta es porque mis estándares son pecaminosos. Somos duros e implacables porque el hermano está violando mis estándares. Nos escandalizamos cuando el hermano o la hermana erra en alguna de nuestras reglas. Nos molestamos con alguien y le criticamos porque rompió mi forma de ver el mundo, no la de Dios. Esa es la razón por la que Santiago dice que al que habla mal de un hermano está hablando mal de la ley, está juzgando la ley, está despreciando la ley de Dios y está implantando su propia justicia. Estamos juzgando a nuestro parecer, estamos juzgando la ley, estamos reemplazando los 10 mandamientos por los 10 mandamientos míos. Y ahí el problema, hermanos. Cuando mis estándares están por encima de los estándares de Dios, estoy denigrando esos estándares, estoy juzgándolos como equivocados. Estoy diciendo, Dios no sabe legislar, yo sé legislar mejor que Dios. Yo soy un mejor juez que Dios. Yo puedo hacerlo mejor que Dios. Hermano, la ley de Dios está diseñada para exponer nuestros pecados y revelarnos lo que Dios espera de nosotros como cristianos. La ley no fue dada para que podamos usarla para hacer declaraciones y juicios injustos sobre los demás. Levítico 19:16. Ese texto es claro, sigue vigente para nosotros. Nos dice que no debemos difamar, esparcir mentiras entre el pueblo. Es un mandamiento de aplicación moral para nosotros. Así que cuando nosotros difundimos un rumor con el fin de dañar a un hermano, estamos rompiendo la ley y estamos colocándonos por encima de ella. Por eso yo decía cuando estábamos cantando el Salmo 19, ¿de qué sirve tener tanta supuestamente amor por la palabra? Pero cuando emitimos un juicio la estamos rompiendo y estamos diciendo que esa palabra realmente no es tan importante sino la mía.
¿De qué sirve decir que amamos la palabra con nuestra boca, pero cuando hablamos mal de un hermano la estamos quebrantando? Hermano, es claro la idea en el texto. Si Dios dice algo en su ley, nosotros, ¿quiénes somos para pensar que tenemos una mejor opinión? Pasamos de tener la responsabilidad de guardar la ley a ser jueces de la ley. La ley nos es dada, hermanos, para que la vivamos. Es el estándar de justicia, es la santidad por la cual los cristianos nos regimos. Es nuestro deber honrar la ley, ser hacedores de ella. Recordemos Proverbios 6:16 en adelante. Miren el estándar de Dios. Esta es la ley que el legislador supremo ha promulgado. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. 1, los ojos altivos. 2, la lengua mentirosa. 3, las manos derramadoras de sangre inocente. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. 5, los pies presurosos para correr al mal. 6, el testigo falso que habla mentiras. Y 7, el que siembra discordia entre hermanos. Esta es la ley suprema de nuestro legislador. No tenemos derecho a cambiarla. No tenemos derecho a escoger qué obedecer y qué no. No podemos juzgar la ley. Si murmuramos del hermano y juzgamos a nuestro hermano, estamos murmurando de la ley. Estamos juzgando la ley. Noten ustedes lo que es de total desagrado de Dios. Con un hermano se vuelve un calumniador y trae división entre hermanos. Esto es del total aborrecimiento de Dios. Una división puede surgir precisamente cuando alguien siembra una discordia entre hermanos por calumnias. Un malestar que no se maneja de una forma adecuada, que no se somete realmente a Dios, puede causar grandes problemas en una iglesia, hermanos. Dentro de una familia, dentro de una empresa, dentro de un matrimonio. ¿Cuántas veces juzgamos apresuradamente a nuestro cónyuge, por ejemplo? ¿Cuántos de nosotros señalamos a nuestro cónyuge pensando que nosotros conocemos las motivaciones por las cuales él o ella hace lo que hace? ¿Cuántas de ustedes han hablado mal de su cónyuge con otras personas? Se desahogan con otra persona. Los hijos que están aquí, ¿cuántas veces han hablado mal de sus papás con sus compañeros de colegio o con los compañeros de la universidad o con cualquier persona? Han difamado a sus papás y los han juzgado mal. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo han hecho? Hablando a espaldas de sus papás. ¿Cuántas veces los padres señalan a sus hijos sin dejarles hablar, sin dejarles dar una razón? Hablan mal de ellos con otros padres también. Difaman a sus hijos. ¿Cuántos hay aquí, hermanos, que hablan mal del jefe con sus compañeros? Hablan mal de él. Hacen mala cara cuando el jefe pide algo. Traen discordia, señalamiento entre una empresa a su jefe. Hace usted y mete cizaña, hace que otros se pongan en contra de su jefe por comentarios malintencionados suyos. ¿Cuántas veces usted ha hecho eso, querido hermano que está aquí? ¿Cuántas veces usted ha sido ese hijo que ha hablado mal del padre? ¿Cuántas veces ha sido usted ese esposo que ha hablado mal de su cónyuge? ¿Cuántas veces usted ha sido ese padre? ¿Cuántas veces usted ha sido ese empleado que habla mal de su jefe? Hermano, usted tiene que arrepentirse de eso. Usted se está haciendo juez de esa persona. Y un día tendremos que rendir cuentas de nuestras palabras. Un día usted tendrá que pararse delante del estrado celestial y rendir cuentas por todas las palabras que usted dijo. Él es el juez, usted no es el juez. Solo hay uno supremo. Ahora tenemos cierta autoridad delegada de Dios para hacer ciertas evaluaciones morales y para condenar el pecado, pero no tenemos derecho a hablar mal de nuestros hermanos y hermanas en Cristo a sus espaldas. Todo lo contrario, debemos edificarlos. Ese es nuestro deber. Ciertamente debemos amonestar el pecado, no tolerarlo, pero debemos recordar que no podemos ser los jueces supremos, no podemos difamar al hermano, no podemos hablar mal de él. No tenemos derecho a juzgar a alguien por nuestro estándar. Nuestro estándar es la ley de Dios. ¿Tienes algo aquí contra algún hermano o una hermana? Les he dicho 1 y 1000 veces a muchos hermanos y no hacen caso. Vaya y hable con el hermano directamente, diga las cosas en la cara. Vaya, dígaselo. Ay, es que me da pena. Dígaselo, dígaselo. Esa es la forma de evitar chisme y difamación dentro de la iglesia. Coméntele las cosas en vez de estar difamándolo o calumniándolo.
¿Cuántas veces nos equivocamos haciendo juicios apresurados? ¿Cuántas veces creemos que conocemos las motivaciones de un hermano o una hermana y cuando hablamos con él resulta que no era ni siquiera la mitad de lo que nosotros creíamos que era? Un cristiano no es uno que gasta su vida juzgando a los demás todo el tiempo. Él corrige cuando es necesario, pero él está firme en la verdad porque él busca edificar a los hermanos antes de destruir. ¿Es usted de los que habla a la ligera? ¿O se cerciora de lo que usted escucha que alguien dice es verdad? Usted se detiene, para, frena, mira. Recuerde lo que dice Santiago. Tardos para irarnos, tardos para hablar, prontos para oír. Recuerde que cada vez que usted está haciendo eso, mi querido hermano, usted se está sentando en el lugar de juez. Usted está colocándose la toga de juez y el martillo y está emitiendo juicios. Está quitándole el lugar a Dios. Juzgar sin conocimiento, murmurar contra alguien y señalarlo, usar la ley de Dios para destruir y no para corregir, difamar. Es creerse mejor que la ley. Es poner su ley por encima de la ley de Dios. Es quitarle su lugar a Dios en su lugar de juez y pensar que yo soy un mejor juez que Dios. Y eso es lo que precisamente se trata el tercer punto. Segunda parte del versículo 11 y 12. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y el tercer punto nos muestra lo inadecuado que es. Cómo nos descalifica a nosotros el usar mal la lengua. Santiago ya nos ha dicho que usar mal la lengua nos pone en el lugar equivocado. Nos hace jueces. Y finalmente, Santiago como que tiene que volver a colocar a su hermano en su sitio. Los coloca en su lugar. Y él hace una pregunta retórica. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo, hermanos? Para emitir un juicio de valor en algo que no tengo ni idea. ¿Quién soy yo para difamar a una persona? ¿Quién soy yo para criticar a alguien sin conocer sus motivaciones? El autor sienta al creyente en su lugar. Lo quita del lugar de juez y lo sienta en el banquillo de los acusados, más bien. Es como una persona que nos dice la verdad en la cara, una verdad que debemos recordarnos cada vez que nos sintamos tentados a hablar mal de alguien. Hermano, coja este texto, imprímalo, péguelo ahí en su cama, péguelo en el armario, péguelo en el espejo, hermano. Haga algo con este texto. Pero debemos ser santos en nuestra forma de hablar. Debemos recordarnos estos cada vez que nos sintamos tentados a hablar mal de alguien. Cuando usted se sienta muy molesto, lea este texto, hermano. Léalo. Recuérdelo, téngalo en el celular, no sé. Hágase una camiseta con él. No sé, pero téngalo. Cuando usted tenga deseos de decir algo de alguien, recuerde ese texto. Dios es el juez, no usted. Dios es el que ha dado la ley, no usted. ¿Cuál es nuestro deber? Cumplirla, nada más. Él dice, no eres hacedor, sino juez. Santiago establece una verdad absoluta, que está por toda la Biblia. Dios ha creado la ley, la ha establecido y la ha puesto en la Escritura. Y Dios un día ha de juzgar al mundo por esta ley. ¿Dónde vemos esto en primer lugar? En el monte Sinaí. Dios da la ley a Moisés para que el pueblo guardara esta ley como señal de su pacto. Dios dio al pueblo los estándares de lo que es bueno y lo que es malo, que hasta el día de hoy rigen. Dios estableció este estándar. Dios tiene la palabra final. Dios conoce los corazones, hermanos. Él sabe por qué los hombres hacen lo que hacen. Solo Dios puede sopesar y solamente Dios puede hacer un juicio completo hacia una persona. Él tiene toda la información. Nosotros no. Todos nuestros juicios son parciales, pero los juicios de Dios son completos. Nosotros vemos por encima, Dios va hasta el fondo de las motivaciones del corazón, Él sabe todo. Hermano, Dios es un Dios justo, Él es un juez justo. En Él debemos confiar. Si algo no nos parece, Él debe ser en quien debemos confiar para un veredicto. Ahora noten ustedes que Santiago dice algo muy importante de Dios. Él puede salvar y Él puede destruir. Esta versión dice perder, pero en el original dice destruir.
En las manos de Dios está el poder de salvar a los hombres o condenarlos. Y ahí no está recordando su papel de juez. Dios emite juicios verdaderos, no lo acabamos de cantar. La palabra de Dios, sus juicios son rectos, son justos. Y más bien, en vez de juzgar a otros y sentarnos en el banquillo de los acusados, debemos recordar que nosotros un día seremos juzgados por Dios. Dios determina el destino de todos los seres humanos. Es capaz de salvar, es capaz de condenar. Dios tiene la potestad. Eso es lo que Santiago nos quiere recordar. Romanos capítulo 2. Allí Pablo dice magistralmente cómo Dios ha de juzgar a todos los hombres, específicamente en el versículo 16. Dice que en ese día Dios develará todos los deseos e intenciones de los corazones de los hombres. ¿Qué ser en el universo puede hacer un juicio tan imparcial sino Dios? Nada más miren ustedes los jueces de este país, hermanos. Con plata se mueven. ¿Quieren un juicio, un fallo? 50, 100, 200, 500, 1000 millones. Tome. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser comprado con dinero. Dios conoce todos los corazones, cada intención del corazón. Cada vez que usted dice algo, con qué motivación, con qué actitud usted lo dice, Dios lo sabe. Así que nosotros debemos ajustarnos y saber que nos basta solamente con que Dios ha de juzgar completamente en aquel día. Es más, ¿quieren un ejemplo más claro? Jesús mismo nos da ejemplo de cómo Él, aún siendo Dios mismo, se somete al Padre como un juez. Dice, 1 Pedro 2, 22 y 23, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que comendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quieres ser como Jesús? Debes confiar en que hay un Dios que juzga todo justamente. ¿Quieres ser como Jesús? Entrega tu causa a Dios. Él ha de juzgar. ¿No te parece como un hermano te dijo algo? ¿No te parece lo que un hermano te difamó? Hay un Dios que juzga justamente, con justicia. No es nuestro papel ser jueces. Le pertenece a Él. Nos parecemos más a Jesús cuando soportamos las acusaciones y dejamos que sea Dios el que juzgue. Confiamos en su justicia, no en la nuestra. Jesús mismo nos dejó este papel de juez para la segunda venida. No podía Jesús haber juzgado a todas esas personas. No dice en el huerto de Getsemaní, si yo quisiera haría descender ángeles y mataría a toda esta gente. Él puede hacerlo, pero Él dejó su papel de juez para la segunda venida. En la primera, Él deja al Padre esta función, esta tarea de juzgar. Ahora, si Jesús deja esta tarea de juzgar al Padre en su primera venida, ¿cuánto más nosotros? Debemos confiar en la justicia de Dios antes de difamar y abrir nuestra boca contra los demás. Hermano, recuerde siempre esto. Dios es justo. Todo lo ve de los cielos. Y un día desde allí Jesús ha de volver a juzgar las intenciones y motivaciones de los hombres. No es nuestro lugar juzgar completamente. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios conoce todas las motivaciones. No tenemos derecho a tomarnos una atribución que no nos corresponde. Por eso vuelvo y hago la pregunta que hace Santiago. ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? ¿Quién eres tú para lanzar juicios de valor sin saber las cosas? Como si tú fueras Dios y tuvieras toda la información a tu mano. ¿Quién te crees tú para tomar el lugar de Dios y de su ley y lanzar acusaciones infundadas sobre otras personas? Vuelvo y repito, hermanos. En ningún momento les estoy pidiendo, y Santiago tampoco, que no podamos nosotros señalar el pecado de alguien. No estamos diciendo que no debemos discernir lo que alguien dice. No estamos diciendo eso de ninguna manera. Lo que Santiago está reprochando en este texto es la lengua envidiosa que condena a los demás, que son haciéndolos sentir culpables delante de los ojos de Dios, usando la ley para hacerlos sentir mal, cuando esa misma persona está viviendo en esos mismos pecados. Así que, hermano, todos los que de una manera u otra estén hablando mal de un hermano, despreciándolo, señalándolo, tienen que arrepentirse ipso facto. Y parar un momento y pensar si realmente esta persona es cristiana.
Si usted tiene la costumbre de hablar mal de otros, de calumniarlos, de difamarlos, debe detenerse ahora. Piense si usted realmente es un cristiano. Piense realmente si en usted la obra de la regeneración se ha efectuado. Piense por un momento en esta mañana, antes de señalar a otros, antes de decir por qué no vino fulano a escuchar ese sermón. Solo Dios tiene atribución de proclamar juicio. Debemos ser muy cuidadosos a la hora de hablar de alguien. Y más si es un hermano. Debemos tener el deseo de corregir, de confrontar, pero nunca el de dañar, de difamar la honra de alguien. Usted y yo no somos jueces. Usted no trabaja en la Corte Suprema de Justicia. Usted no es juez. Nadie le ha puesto como juez. Pare ahora esa costumbre pecaminosa de hablar de otros. Necesitamos hermanos que sepan aplicar el juicio bíblico para la salud de la iglesia. Es vital para una correcta comunión entre los hermanos el saber cómo usar la lengua. Hermano, tómese el tiempo para hablar antes de abrir su boca. Hermanos que luchan con esto, rueguen al Señor que les dé gracia para poder santificar la lengua. Hermanos que somos rápidos a veces para señalar, tomémonos el tiempo. No podemos tomar el lugar de Dios. Recuerde, cuando usted señala a alguien, usted está tomando el lugar de Dios. Nuestro deber, con discernimiento, juzgar con justo juicio, pero no hablar mal de otros, calumniarlos, sin argumentos, causando disensiones. Es hora de cambiar la forma de hablar, hermanos. Es hora de verdad ser cristianos de verdad bíblicos. Y eso comienza en la forma de hablar. Amigo que estás en esta mañana aquí sin Cristo, este texto tiene una verdad muy importante para ti. Dios es un juez. Joven, mujer, que está aquí en esta mañana sin Cristo. Un día Jesús volverá al mundo a impartir justicia. Un día Jesús volverá para ser juez de todos los hombres y retribuir a cada uno según sus obras. Querido amigo que estás en esta mañana aquí sin Jesús, que no eres cristiano, ¿estás preparado para afrontar a este juez? Recuerda lo que dice el texto: Él es poderoso para salvar y para condenar. La única forma de salir bien librado delante de este juez es por medio de creer en Cristo Jesús. Es por medio de la obra salvífica de Jesús, por medio de nuestra fe puesta en Él, que es poderosa para salvar a pecadores arrepentidos y dar vida eterna a aquellos que merecen condenación por sus pecados. Amigos sin Cristo, en esta mañana Jesús te está dando otra oportunidad para que arregles las cosas con la justicia divina antes de que este juez venga. Amigo que no eres cristiano, ven a Jesús en esta mañana. Cree en Jesús, porque un día serás juzgado por tus palabras. Joven que estás aquí en esta mañana sin Cristo, un día serás juzgado por todas las cosas que has dicho. Padres y madres que están aquí sin Cristo, un día ustedes darán cuentas por todas las palabras que ustedes dijeron a sus hijos. Empleados que están aquí y no son cristianos, un día serán juzgados ustedes por lo que ustedes dijeron de sus jefes y de sus compañeros. Abandona tus pecados en esta mañana. Confía en Cristo Jesús. Él fue castigado en el lugar de los pecadores para que ellos no sean castigados. La sangre de Cristo nos evita que un día nosotros afrontemos la condenación, el justo juicio por nuestros pecados. Corre a Cristo en esta mañana. Cree en Cristo Jesús. Ruega a Jesús por tu salvación, la salvación de tu alma. No cometa la locura de ir a este juicio sin tener un buen abogado. Cristo Jesús es el mejor abogado y nunca jamás ha perdido un caso. Jamás. Corre a Cristo en esta mañana y no serás juzgado para condenación. Vamos a orar.